¿Tú has visto la posibilidad de entrar en la política, pero para 2025 en específico? Y la tercera etapa creo que se puede dar donde, ok, ya que dices que hay que hacer algo, o ya que ustedes dicen que hay que hacer algo y sus ideas son interesantes, Hazlo, ¿no? adelante. Pero yo creo eh, que aún dentro del liberalismo debe de estar claro de que los liberales somos personas que el rato que se nos pueda convocar a hacer algo, no vamos a tener miedo. Muy buenas a todos, tenemos posiblemente la entrevista más esperada en el canal en el año o en la vida, no lo sé. Tenemos a Jaime Dunn en el canal y nada, creo que ni siquiera vale la pena presentarlo, pero lo voy a presentar de todas formas. Es analista financiero, ha ayudado a armar bastantes programas en cuestión de la parte económica, tiene una opinión durísima acerca de temas controversiales en cuanto a la economía, ha presentado varios planes y proyectos de qué es lo que se podría hacer en el país para mejorar la situación económica. Es experto en un montón de temas. Además de eso, ha estudiado varias carreras. Pero honestamente no creo que, de nuevo, valga la pena presentarlo, porque creo que todos en el canal ya lo conocen. Es el superstar del liberalismo en Bolivia en este momento. Así que nada, no sé si Jaime quieres presentarte ante el público. De nuevo, la mayoría te conoce, pero no sé si hay algo en específico que quieras mostrar o exponer de quién eres tú, ¿no? No, claro que sí. Muchas gracias, estimado Alele. Muchísimas gracias por tus palabras. Eh, la verdad que no me considero ni superstar ni nada. Simplemente creo que junto a otros que hemos visto la realidad boliviana y lo que necesita Bolivia, hemos llegado a converger en las mismas ideas de que el liberalismo obviamente es la solución, ¿no es cierto? Entonces, creo que todos estamos haciendo ese trabajo. Eh, eh, Creo que es fundamental el trabajo también tuyo, Alele, ¿no es cierto? De ayudar a difundir estas ideas, por supuesto, estar presente. Siempre vamos a encontrar desacuerdos, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que apoya, gente que rechaza, pero es parte del día a día, ¿no? Y es parte de la libertad, ¿no es cierto? A mí me preocuparía que uno tenga ideas y el 100% estén de acuerdo. Eso sí me preocuparía, ¿no es cierto? Eso es Sí, lo que pasa. totalmente. Eso es lo que pasa en las dictaduras, además, ¿no? No que el 100% está de acuerdo, pero el 100% acata, ¿no? Entonces, el hecho de aquí que tenemos las posibilidades de disentir, de conversar, de argumentar, me parece fantástico. Y la verdad te digo, si mi persona, tratando de hablar de lo que me parece que es lo correcto, y no solo lo correcto, te diré, lo lógico. Una de las cosas interesantes del liberalismo es que tiene lógica, ¿no? Es como uno más uno es dos, ¿no es cierto? Sí, Entonces, totalmente. en el liberalismo, muchísimas cosas es parte de la lógica. O sea, es lógico que cuando tú te levantas, ¿no es cierto?, en el día a día de tu casa, puedas escoger qué desayunar. Y puedes escoger qué desayunar porque tienes varios productos, ¿no? Y tienes varios productos porque hay varios productores. Y hay varios productores porque hay un sentido económico a producir esas cosas, hay agentes económicos, y como que todo empieza a tener lógica, ¿no? Eso es lo fascinante del liberalismo. No, sí, totalmente. Eh, Justamente tomando lo que tú dices, que son como las ideas del sentido común, básicamente, me parece muy importante que empecemos a ver cuál ha sido el avance de este año en cuanto a las ideas de la libertad. Evidentemente, creo que hay personajes que han estado ayudando al avance de las ideas de la libertad. No creo yo ser uno de los personajes que haya estado ayudando a avanzar en la libertad como tal. Creo que más tú, Antonio Sarabia, Mauricio Ríos, son personas que han estado constantemente hablando de los ciclos económicos, de cómo se podría ayudar a mejorar la situación económica de Bolivia, no de ahora, no desde que Milei es presidente. Y esa es otra cosa muy curiosa y quiero preguntarte, ¿qué opinas también tú sobre esto? Es decir, en mis comentarios, sobre todo en los videos, ponen algo así como Jaime Dunn y Antonio Sarabia se cuelgan mucho del discurso de Milei, quieren hacer lo mismo que Milei, lo que no es cierto. En realidad, ustedes están haciendo lo que es lógico, se están aplicando ideas de la libertad. ¿O cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves tú? No, a ver, lo que pasa es que mucha gente, evidentemente, ha empezado a escuchar de las ideas del liberalismo gracias a Milei, ¿no? Evidentemente, es indudable que Milei ha dado un
espaldarás un impulso importantísimo y fascinante al liberalismo, no solo en la Argentina, sino en la región y a nivel mundial. Entonces, todos escuchan sobre eso y claro, dicen, claro, como yo lo acabo de escuchar, piensan, ¿no? Y él habla parecido, entonces él se copia de él. Y no es así, porque todas estas cosas, además, a ver, Milei no está diciendo nada, ¿no? Nada que no haya estado escrito y en muchos casos desde 1776. Totalmente. ¿No? Lo que faltaría es que digan que Milei copia mucho a Adam Smith. ¿No es cierto? Pero no hay tal cosa. Todos estamos, bueno, mencionaste a Antonio, que es muy amigo, Mauricio también, muy amigo, y ambos los respeto mucho y los quiero muchísimo. Y es más, nos hemos llegado a conocer porque pensamos igual. O sea, no es que éramos amigos y hemos decidido, che, pensaremos igual. No. El pensamiento común ha hecho que nos encontremos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo interesante de todo esto. Ahora, el hecho de que, miren, ahora es común en todas las sociedades. La gente cuando escucha por primera vez de algo cree que es nuevo. Bueno, es nuevo para él. Mira, ahorita, bueno, tú sabes, yo he estado impulsando, bregando, no sé qué palabra decir, el tema de las criptomonedas en Bolivia durante años. Durante años. Y ahora que el Banco Central ha levantado la prohibición, mucha gente ha escuchado por primera vez qué es esto, o había escuchado y no entendía, y ahora creen que es algo nuevo. Es una tecnología de hace más de 20 años. Y bueno, lo que pasa es que venimos atrasados nosotros en muchas cosas, en temas tecnológicos, en temas ideológicos, en temas de principios, en temas éticos, en temas políticos. No estamos discutiendo aquí lo que se hacía hace 200 años atrás. Entonces, por eso a la gente le parece súper raro y extraño que se habla de algo que parece nuevo, pero no es nada nuevo. A ver, estamos hablando de ideas, como te digo, de 1776, Hayek, entre 1990 y 1960, digamos, ¿no? Con grandes ideas, perdón, entre 1900 y 1960, estás hablando de, no sé, de Friedman, ¿no? Friedman de los años 70, o sea, son cosas que son bien antiguas. Lo que pasa es que las cosas lógicas, ¿no? No tienen temporalidad. Curioso. No tienen temporalidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es ajustarnos a cómo vivir bajo esos principios. Los 10 mandamientos siguen siendo los 10 mandamientos. Claro, totalmente. O sea, y justamente es algo que vengo diciendo desde hace bastante tiempo, pero a mi parecer eres una de las pocas personas dentro del liberalismo en Bolivia que ha defendido el liberalismo sin la necesidad de pedir un cargo, sin la necesidad de entrar en un partido, sin la necesidad siquiera de defender un grupo en específico. Y eso en realidad, más que contradictorio o contraproducente, me parece muy positivo porque siento que generas un espectro de confianza en la gente, incluso quizás sin saberlo, sin quererlo, pero generas un espectro de confianza en la gente muy generoso, digamos, con la política, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque la gente ve en ti, o sea, eso lo sé porque me lo ponen en los comentarios, no porque yo me lo estoy inventando. Es como que esta persona nunca ha estado en política, no se está postulando para ningún cargo, pero por lo mismo, yo conozco la respuesta y en realidad me alegra mucho la respuesta, pero te lo pregunto a ti de todas formas porque hay muchas personas que me lo preguntan a diario. ¿Tú has visto la posibilidad de entrar en la política, pero para 2025 en específico? Creo que había un temita en el sonido. No sé si vuelve a estar. Sí, no sé qué está pasando. Ahora sí, ya, ahora sí. Te vuelvo a preguntar. ¿Tú has visto la posibilidad de entrar a la política en 2025? Quizás para el futuro, bueno, el futuro nadie lo conoce. O sea, Axel Kaiser también decía que no iba a entrar a la política y ahora está viendo la posibilidad, pero para el 2030. Ahora, para el 2025, ¿tú crees que sea viable o siquiera necesario que tú entres en la política? Mira, yo veo te voy a dar una respuesta larga de cómo veo la cosa. Primero, todos estamos haciendo de alguna manera política,
Eso, tengamos claros. Y esta política, como el arte del servir a la gente, etcétera, etcétera, se ha ido distorsionando en el tiempo porque el político es mala palabra. Es mala palabra. Y por eso es que no se cree en los políticos, o siempre cuando se habla de que alguien es un político es como algo despectivo, ¿no es cierto? Porque lamentablemente hemos tenido muy malos políticos. Pero el mundo también está hecho de grandes políticos, ¿no es cierto? Y los grandes cambios en las sociedades lo hacen los políticos o los grandes líderes de donde están, porque no necesitas ser un gran político para estimular el cambio, pero tus cambios son también de alguna manera de incidencia política, ¿no es cierto? Y una de las cosas que me parece muy interesante mencionar, y lo había mencionado en una anterior entrevista, como en la antigua Roma, los que no se metían en política se los llamaba los ideos, ¿no es cierto? Y los ideos era: yo no me meto en política porque yo no tengo nada que ver, además esa gente no me gusta. Y también no es una posición correcta, porque esa gente política que no te gusta es la que está definiendo tu bienestar y tu futuro y el futuro de tus hijos. Fíjate, esa verdad, ¿no? es dura, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero estamos como estamos por esos, entre comillas, políticos que están en la Plaza Murillo, o los políticos que han estado antes y los previamente, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos estar divorciados del hecho de la idea de que la política nos va a influir. Y una mala política o un mal político nos puede causar muchísimo daño, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Además, porque los políticos son los que ponen el marco donde se tiene que jugar, ¿no? correcto, correcto. Y especialmente una sociedad tan estatista tienen un rol mucho más delicado, ¿no? Y por eso hay que deshacer todo eso, ¿no es cierto? Para no depender tanto del Estado y menos de los políticos. Pero que te decía, este ideos era el que no se metía en política, y esa palabra ideos empieza a avanzar en el tiempo, y un día se convierte el ideos en idiota. Entonces, idiota es el que cree que no hay que participar, digamos, de la política, o es el que es apolítico y no le interesa la política, aunque la política le afecta. Y ahí viene este libro de Agustín Laje, ¿no es cierto? La generación idiota, Idiota. ¿no? Para referirse a todos los que ignoramos la política y creemos que la política no sirve para nada cuando dependemos tanto, ¿no? de ella. Entonces, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo que, por lo menos en lo personal, no sé, yo me levanto todos los días, tengo mis actividades privadas, soy consultor, trabajo en varios países, Bolivia es uno de ellos, y me doy tiempo para leer, para escribir un poco, y tengo toda la facilidad porque tengo también, al mismo tiempo, obviamente soy boliviano, sí voy a aclarar, soy de Camiri, Santa Cruz, que he escuchado que soy de varios lugares, pero nunca encuentran la palabra, nunca dan con la palabra Camiri, ¿no? Dicen tarijeño, dicen, no cochabambino, sí, alguien Paseño. dijo que soy americano, Eso paseño, lo he escuchado varias veces igual. paseños muchísimos se está diciendo. Yo soy de la provincia cordillera, de la pequeña y hermosa ciudad de Camiri, ¿no? De Santa Cruz. Pero lo que te quería decir es, y tengo también residencia en el extranjero, o sea que yo podría irme, la verdad, cualquier rato. Pero sin embargo, he llegado a un punto de mi carrera profesional y de mi vida, diría, en la que he dicho que, caramba, no puede ser todo lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Es triste, Ok. es
es patético. Hemos perdido nuestro país ha sido secuestrado. Sí, totalmente. ¿No es cierto? Ha sido secuestrado por algunos delincuentes y ellos están haciendo política mala, si quieres verlo así, o malas políticas. Cada día nos están afectando nuestras vidas. Ha empezado con que no tienes que el dólar, que el combustible, la inflación que empieza a subir. ¿Y sabes qué es lo complejo, Alele? Es que mientras más cosas le falta a la gente, obviamente hay una situación compleja de no solo incertidumbre, sino también, por supuesto, malestar. Y Sí. una de las cosas que uno puede ver claramente es que mientras la incertidumbre y el malestar empieza a subir porque todos los indicadores económicos empiezan a bajar, este régimen que ha secuestrado el Estado empieza a volverse más violento. Empieza a volverse más violento. Entonces, el resultado de problemas en la economía, de que la gente se da cuenta y empieza a decir, che, esto no está bien, y empieza a exigir ajustes, cambios, repercute inmediatamente en que haya una reacción de estos regímenes de ir quitando más libertades, volviéndose más duros, más autocráticos. No, ya hemos visto, ¿no? Prohibido vender el dólar de diferente al 6.86, al 96. No puedes comprar más de 120 litros en algún momento, era así, ¿no es cierto? Que pusieron cupos. Y no puedes exportar más de esto. Y no puedes, y no. Todo es no, 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 ¿no? Entonces, así empieza la opresión. Entonces, a ver, yo tengo 3 hermosísimos hijos, y tengo una hija que ya se fue a vivir al exterior. Se fue al exterior porque me dice, papá, yo no veo oportunidades en el país. Además, yo he estudiado cosas que en Bolivia nunca voy a poder hacer. Él ha estudiado negocios en el mundo del entretenimiento, en la industria del entretenimiento, ¿no? Bueno, aquí más allá de golpes burdos y actuados, no sé qué otros tipos de entretenimiento hay realmente, ¿no? El teatro. Entonces ha tenido que migrar a otro lugar donde hay una industria mundial del entretenimiento. Tengo una hija que vive aquí, que ha estudiado, como le pasa a muchos jóvenes, ha estudiado algo, pero hace otra cosa. Porque en lo que ha estudiado, en lo que es su especialización y profesión, simplemente no consigue trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, tengo un hijo menor que, bueno, él está viendo el tema de deportes, y aún en el tema de deportes es mejor irse afuera que aquí, porque digamos, las posibilidades cuando eres un buen jugador de fútbol o qué sé yo, hay mucho más oportunidades fuera de Bolivia, ¿no es cierto?, que en Bolivia mismo, donde tienes un fútbol aparentemente corrupto, lleno de cosas y cuestiones que van más allá de lo que es un partido de fútbol, ¿no es cierto?, o formar parte de Claro, obvio. ¿no? Entonces, mi decisión personal, Alele, ha sido, hay que hacer algo, ¿no es cierto? Y después me he dado cuenta, y lo hemos escuchado todos, que todos decimos hay que hacer algo. Ese claro, es el problema. Sí. Sí, está mal, sí, a alguien tiene que hacer. No, mira, pasa esto, sí, a alguien debería decirle al presidente. No, a alguien. O sea, no somos gente de acción a veces. Entonces yo he decidido, como digo, de donde estoy o desde donde, con lo poco que pueda tener o de donde estoy, lo que pueda tener en cuanto a acceso a redes, medios, invitaciones, charlas y qué sé yo, poder promover ideas. Y como te digo, son ideas que han estado escritas hace años. La verdad es que no estamos diciendo nada Crear la pólvora. nuevo, ¿no? O sea, simplemente estamos repitiendo cosas que han estado escritas. Lo que pasa es que nos olvidamos de leer.
¿no? Nos olvidamos de leer. Aquí tengo, por ejemplo, hace una semana estaba volviendo a leer a Marco Tulio Cicerón, 63 años de Cristo. Él dice, el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada. Lo sabía Cicerón y no lo sabe Luis Arce. Eso es lo que te quiero decir. Y además dice, la gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Dios mío, hace más de 2000 años está escrito, ¿no? Y si lo leemos ahora, como lo acabamos de hacer, parecería que alguien lo ha escrito Para eso. para los bolivianos y para el presidente ayer, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si se puede llevar a la gente a un momento de reflexión y pensar en base a cosas que estaban en el pasado y además que se han comprobado que funcionan muy bien, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Entonces yo, capaz sin planificarlo, he empezado un poquito a hablar de estas cosas, obviamente a decir las cosas como son, y sí he hecho un paso al costado muy importante de esta cantidad de gente que lo rodea a uno, y no digo de manera peyorativa gente, sino personas, incluyendo hasta muchas veces familia, que te dicen, no, no hagas nada, no digas nada, es peligroso, cuidado te pase algo. Bueno, pero Alele, tenemos que tomar riesgos, ¿no? Si creemos en algo, ¿no? Estas cosas evidentemente no son gratis. Yo he tenido, como muchos, que tratamos de inculcar nuevas ideas o mostramos desacuerdo con el gobierno, tenemos obviamente constantemente Consecuencias. ataques de todo tipo, represalias. Es parte del juego, pues, ¿no? El tema es que no me lo habían avisado a mí, ¿no? Yo después ya me he dado cuenta que viene así. Pero te hago esta explicación larga porque evidentemente cuando uno ya ha tomado la decisión de voy a hacer lo más claro que pueda con lo que entiendo, voy a decir las cosas que creo que son o cómo son y cómo no deben ser y cómo deben ser, uno ya toma una posición, por supuesto, que no le gusta a mucha gente, especialmente pues al oficialismo en este caso, ¿no es cierto? Claro. No les va a gustar, no les va a gustar, ¿no? Ya alguien decía, el precio de la libertad es tener que defenderla siempre, ¿no? Entonces, Vigilancia constante. la vigilancia constante, perpetua, ¿no es cierto? Entonces, es así como veo la cosa. Ahora, yo veo esto en 3 etapas, Alele. Uno es donde no hacemos nada, otro es donde alguien dice, a ver, yo voy a tratar de hacer algo. Y la tercera etapa creo que se puede dar donde, ok, ya que dices que hay que hacer algo, o ya que ustedes dicen que hay que hacer algo y sus ideas son interesantes, Hazlo. No. adelante. ¿Mm? O sea, yo no te podría decir de que ese mandato lo he sentido o Antonio definitivamente lo ha sentido. Claro. Por eso Sí, es sí, sí. candidato, ¿no? O mencionamos al amigo Mauricio u otros, pero yo creo eh, que aún dentro del liberalismo debe estar claro de que los liberales somos personas que el rato que se nos pueda convocar a hacer algo, no vamos a tener miedo en participar, porque serías un falso liberal entonces, el que habla, predica y después no hace Cuando cuando hay es que hacer. necesario. Yo creo que Claro. Javier Milei se encontró en esa situación, ¿no? O sea, con mucha razón le habla en contra de la casta política, que los ladrones, que los corruptos, pero él ha tenido que entrar a tener el rol de político, no de esa casta, sino un político diferente, pero político al fin, para poder cambiar. Porque con más TikToks, más conferencias de prensa, más
más participación en las redes sociales, no iba a cambiar nada. O sea, ya llegó a su tope con eso. Claro. Y claro, en algún momento la gente le dijo, che, ya que hablas tanto de eso, ¿qué te parece? Imagínate si Milei hubiera dicho, no, no estoy de acuerdo, porque yo soy apolítico. Hasta ahí llegó a ser el sueño liberal, ¿no es cierto? Pero todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Su lugar, su momento, su lugar. Y por supuesto, yo personalmente no creo en autoconvocados ni nada, ¿no? Siempre tiene que haber una lectura de que algo así se puede hacer. Y por supuesto, si se ve que, y yo diría a todos los liberales, si vemos que el liberalismo empieza a avanzar, y puede ser este mismo 2025, y de pronto tenemos ahí, digamos, una figura liberal que evidentemente empieza a irradiar las ideas, o se da que la irradiación de ideas es más profunda, más rápida, y de pronto la gente empieza a enamorarse de algo nuevo, y vemos algo así, pues creo que va a ser nuestro rol voluntario, porque no hay nada obligatorio aquí, claro, voluntario, de apoyar a esa causa, ¿no es cierto? El tema es que, evidentemente, ahorita tú tienes un candidato o precandidato, creo que habría que llamarlo, porque creo que tendría que haber las primarias, si va a haber, no va a haber, que está Antonio, por supuesto, pero no vemos, aparte de él, nadie que tenga alguna idea liberal, ¿no? Entonces, es terrible. O sea, el liberalismo está muy huérfano todavía en el ámbito político. Entonces, si se puede conformar algo importante ahí, voluntariamente, creo que podría ser nuestro rol apoyar. Y yo no le pondría tanto tiempo, si sería 2025, 2030, porque yo creo que la hora del liberalismo va a llegar cuando tenga que llegar, y puede ser más rápido de lo que pensamos también. Voy a tomar esa respuesta como una pequeña luz de esperanza en el camino, siéndote honesto. Porque, a ver, yo sé que en Bolivia faltan dólares, y yo sé que en Bolivia falta el gas, yo sé que en Bolivia falta democracia, pero hay algo que siento a través de los comentarios que pone la gente, y a través sobre todo a través del contenido que se está generando, que es algo que tú has traído, y eso no hay cómo darle la vuelta. Es esperanza. O sea, la verdad es que a nivel de los jóvenes, sobre todo, tú como persona directamente, y eso sí, 100%, o sea, que se haga responsable el que quiera de haber creado la figura de Jaime Don, digamos, pero la figura tu figura como liberal sí genera mucha esperanza en la gente, que es algo que no pasa hace 100 años atrás en Bolivia. Así que yo voy a tomar la respuesta de manera personal. Evidentemente no voy a dar mi análisis sobre la respuesta, pero esperemos que suceda pronto. O sea, de verdad lo digo, y eso sí, seas tú o sea quien sea, yo ya lo he dicho antes, pero sobre todo si tú, Jaime, te presentaras a unas elecciones posteriormente, yo por supuesto que apoyaría la campaña, y no sé si me metería directamente en el barro, pero porque quizás mi rol actualmente es otro, ¿no? Mi rol es más de divulgación y tal, pero sí estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay un momento donde la batalla cultural se agota, y en ese momento es momento de entrar a la política. Ahora, no puedes saltar de no tener nada de batalla cultural y querer colgarte del liberalismo, que es algo que ha pasado con un grupo en Tarija, por ejemplo, que se llamaba La Libertad Avanza, si no me equivoco, La Libertad Avanza Bolivia, algo así, que son gente que de verdad nunca ha hecho nada por la batalla cultural, y directamente se han colgado del nombre del liberalismo. Eso tampoco me parece justo, pero hay gente como tú, como Cayo Antesana, que yo sé que ella le va a molestar mucho lo que estoy diciendo, pero tú, Cayo Antesana, el mismo Mauricio Ríos, que yo siento que ya están agotando la batalla cultural que tienen, y va a haber un momento donde la sociedad les va a exigir que entren en política. Nada más espero que estén disponibles cuando eso pase, porque y que el tiempo se dé lo más justo posible, porque en Bolivia solemos atrasarnos bastante. Justo enfocándonos un poquito en esto, bueno, a ver, los liberales sabemos cuál es la solución, tampoco es necesario recontradiscutirla. Es necesario hacer una reducción del déficit, es necesaria una liberación del mercado, pero ¿por qué punto crees tú que actualmente, o sea, con el contexto actual, sin tomar en cuenta que nuestros diputados muchas veces meten la pata y tenemos una oposición demasiado dictatorial, digamos que tuvieras una varita mágica, ¿cuál sería el primer punto que tú crees que sería el necesario
para empezar a reducir la miseria en la que vivimos? Bueno, yo lo veo bastante claro desde el punto de vista económico, financiero, que tenemos que ir en dos etapas. Tiene que haber dos o digamos tres etapas para ponerlo más concreto. La economía es como una persona que estaba cruzando la calle y lo ha atropellado un pumacatari. Eso es. Esa es la economía boliviana en este momento, ¿no? Entonces, y lo pongo así porque, que, no solo para que quede claro, sino es que siento que es así, ¿no? Sí, Ahora, en la economía las cosas y las crisis se dan poco a poco, ¿no? No existe la crisis súbita, ¿no? O sea, entonces imagínate la economía boliviana cruzando la calle y el Pumacatari viene en cámara lenta. Eso es lo peor de todo, ¿no? O sea, que lo viste venir, ¿no? Y tuviste algo que no tenemos los seres humanos, una ventaja, por decirte, de unos 10 segundos para ver qué hacer, pero se ha metido debajo lo de la rueda. ignoraste, ¿no? Y lo ignoraste, lo ignoraste. Eso es lo que el gobierno hizo. O sea, ahí se le viene y lo ignoró. Por eso, haciendo un paréntesis, querido Alele, yo siempre pienso y digo, si fuese en Bolivia un delito penal el tomar decisiones económicas malas o no tomar las decisiones correctas, todos estarían con 30 años de cárcel en este momento, porque debe ser una de las crisis más anunciadas, ¿no? Además anunciadas con décadas, ¿no? De decir, ojo, va a pasar esto si seguimos haciendo esto. Pero bueno, más allá de lo que se pudo haber hecho, sucedió. Da el Puma Katari el golpe, ¿no? Un golpe de Entonces, verdad. ese paciente tiene que entrar primero en la etapa sala de emergencia. Es la primera etapa. Y la sala de emergencia es una de, oye, que no se nos muera, ¿no? Que no se nos muera. Está desangrando. ¿Y qué está desangrando? Muchos recursos. Gasto público muy grande. Es una hemorragia muy grande y una de las hemorragias más importantes, esto del subsidio, la subvención, por supuesto, que viene con el subsidio y subvenciones a hidrocarburos, a subsidios a alimentos, ciertos servicios básicos. Son solo en subsidios y subvenciones 2.000 millones de dólares. Y tienes que traer el combustible a un precio de 3.000 millones de dólares. Entonces, esa es la arteria que más está sangrando, acompañada de otras un poquito menores, no mucho menores, como el gasto público a través de la inversión pública. Una inversión de 4.200 millones de dólares. 4.200 millones de dólares. Si tú te fijas, cuando hemos hecho en inversión pública 4.200 millones de dólares, hemos ejecutado 4.200 millones de dólares, era los años 2012, 13, 14, en época de bonanza. O sea, por favor, ¿cómo es posible que en época De de crisis. crisis estés Claro. presupuestando una inversión pública que se ejecutaba en época de bonanza? O sea, no tiene sentido. Y eso por eso a mí me lleva a deducir muy fácilmente de que al gobierno lo que le interesa es que el Producto Interno Bruto crezca. ¿Y cómo va a crecer? A través del gasto y el consumo. Y siendo la inversión pública un componente importante del gasto, por eso lo mantiene alto para que le dé un Producto Interno Bruto positivo, digamos, cuando se ejecute, ¿no? Entonces, medidas de sala de emergencia. En el diagnóstico inicial, muy humildemente que yo he hecho, he sumado y he restado, nos falta 5.000 millones de dólares. Tenemos que conseguir, que nadie nos va a dar realmente, o tenemos que generar en ahorro. Y con eso apenas volveríamos a cómo estaba la economía el año, ¿2014? el año 22 en realidad. Es ¡Ucha! para volvernos, que no era un gran año, pero por lo menos, bueno, ahí habían subido las exportaciones, estábamos un poquito ahí. Es para volver, o sea, es como que el Pumacatari viene y vas a dar 5 pasos atrás para que te pases rozando, digamos. O sea, ni siquiera estás solucionando el problema, es para ganar algo de tiempo.
¿Y estos 5.000 de dónde los saco? Bueno, tienes 2.500 millones de dólares más o menos que has perdido en exportaciones entre el 22-23. Has perdido otros 1.000 millones entre reservas, oro, divisas, otros 200 millones. Ha salido de la banca como 1.300, 1.200 millones. Entonces sumas ahí y a grosso modo te da unos 5.000 millones que tenemos que volver a su lugar de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Medida de sala de emergencia es 5.000 millones. O sea, o no sé, es como 5 litros de sangre que hay que meter, digamos, para que no se nos termine de morir. Entonces, ¿qué son esos 5 litros, esos 5.000 millones? De entrada, por supuesto, como te digo, el tema de las subvenciones. Ya sabes que un 15% del diésel, del 100% del diésel, el 15% se va básicamente, que es el problema principal, se va a agroindustria, minería. Ya los empresarios han dicho que con mucho gusto ellos se hacen cargo de importar su combustible, en este caso diésel, y no tienen ningún problema si no tienen la subvención. Bueno, ya de entrada ahí tienes entre 400, 600 millones de dólares entre importación de combustibles y subsidio, que los dos sumados te puedes ahorrar, ¿no? Tienes la inversión pública, seamos bien claros, porque la gran mentira en este país se presupuesta 4.000 millones, 4.200 y al final ejecutan la mitad, porque no hay plata. Entonces ya sabemos que la ejecución va a ser la mitad. De una vez sacar esos 2.500 millones, echarlos a la basura y de los 2.000 y los otros 2.000 más o menos que quedan, primero aplazar algunos proyectos y que se van a hacer en los próximos 3 años. Un 20% de esos proyectos De obra pública, dices tú, ¿verdad? sí, de obra Sí. pública, pasarlo a los privados a través de concesiones, por ejemplo. Y hay un 30 y algo por ciento o más de inversión pública que no sirve para nada. Cancelarla, no sirve. Es pérdida, más canchitas, más tonteras que no sirven de nada. Y ahí también está incluido la generación de más de 150 empresas públicas para esa estupidez. Ahí, con eso solamente ya te ahorras otros 500 millones de dólares. Entonces estás hablando más o menos de 1.500 millones de dólares que te ahorras solo reasignando y reacomodando un poco la inversión pública. Y justamente por el hecho de que haces ese reacomodo, no necesitas emplear estos, se estimará, pues me imagino, como 40.000, 50.000 empleados públicos nuevos, ¿cierto? Porque tienes un crecimiento de planilla de 6.000 millones, 6.200 millones a 7.000 millones de dólares en 2024. Ahí estás hablando de otros 800, 700 millones que te puedes ahorrar. Por el otro lado, también, para conseguir algo más de dólares, aprueba la biotecnología, no lo digo yo, entidades de rubros como ANAPO, especialistas en el tema de agrotecnología, dicen que la biotecnología podría subir unos 600, 700 millones las exportaciones de ese sector, ¿cierto? Entonces, permites eso, liberas otras exportaciones, y si sumas todo eso, ahí están tus 5.000 millones para el tratamiento de sala de emergencia. Después vas a entrar, obviamente, a rehabilitación, y ya los cambios estructurales de fondo tienen que empezar en esa rehabilitación, donde ya vamos totalmente a libre mercado, terminar de eliminar los subsidios, porque no te olvides, a ver, el tema del subsidio aquí, yo personalmente creo que hay que ir en una etapa de, como te digo, de un 15-20% inicialmente, inmediatamente después profundizar el subsidio con muchas medidas, hasta vouchers. Te puedo comentar cómo he pensado que puede hacer vouchers de combustible, por ejemplo, igual Ah, oh, qué loco. para educación. Creo que hay una respuesta muy importante, una solución bien importante. Pero al final llegar, ¿no es cierto?, a eliminar el subsidio y que las empresas públicas empiecen a desaparecer, las cerramos, pero no queremos tener un desempleo masivo. Entonces, al mismo tiempo que estás en la sala de emergencia, necesitas preparar a las empresas bolivianas para absorber a toda esta gente que va a quedar sin empleo. ¿Y cómo lo haces eso? Otra vez, liberalismo puro, puro y simple, rebaja impuestos, quita burocracia, haz que hacer negocios en Bolivia sea una cosa Atractiva. que valga la pena, porque Claro. hoy en día es una tortura, ¿no? Es una
infraestructura. Séte competitivo, abre también fronteras, libre comercio. El 85% de la informalidad mucha es comercio, ¿no es cierto? Facilitemos la vida a la gente y a las empresas, cosa de que el rato que los empleados públicos de la planilla se reduce, pueden ser absorbidos, ¿no es cierto? Los que obviamente van a ser absorbidos, los que valga la pena también, los que no trabajan, vagos, que nunca han hecho nada, seguramente no van a terminar en ningún lado. Y eso es una gran pena, ¿no es cierto? Pero hay que, como decía Marco Tulio Cicerón aquí, ¿no? La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Entonces, Y mira, sí, gente lo dice aquí Marco Tulio Cicerón. parásitos. O sea, lo llamamos a Marco Tulio, ¿no es cierto? Marco Tulio presidente. El espiritismo con Marco Tulio para que explique qué significa eso, ¿no es cierto? Entonces, y con esto termino, y disculpa que te he dado una respuesta tan larga. No, es excelente. Pero creo que así hay que ir. Yo por lo menos veo que así hay que hacer la cosa. Y eso también a mí me lleva a pensar, y quisiera que todos piensen de la manera que yo lo estoy proponiendo, de que Bolivia no es un país sin esperanza. O sea, es un país que tiene muchísimas cosas, muchísimas riquezas de riqueza humana, riquezas naturales. Lo que pasa es que tenemos un mal gobierno y hemos tenido siempre malos gobiernos, ¿no? Entonces, es la hora de la gente. Ya no es la hora de los gobiernos, ¿no? Porque siempre decimos, para que mejore Bolivia hay que cambiar el gobierno. No, pero no No, queremos cambiar el gobierno para que sea otro que nos diga qué hacer. no, sí, Más totalmente. bien, tenemos que buscar un gobierno que gobierne lo menos posible. Justo enfocado en esto, en la parte de la parte popular, si queremos verlo de alguna forma, hay una frase que tú has dicho hace mucho tiempo atrás que creo que se ha hecho bastante popular y creo que está tomando más fuerza en Bolivia, que es lo del capitalismo popular. Yo creo que las ideas están empezando a llegarle a más gente de estratos distintos a lo que uno esperaría. O sea, no son gente académica, no son gente ni siquiera política, son gente que está fuera del círculo rojo, gente a la que no necesariamente le interesa la política como tal, ¿no? Y creo que tu discurso está llegando a esta gente. No sé si podrías dar una breve explicación de cuál es tu percepción. O sea, si tú realmente ves esto, si simplemente es un sesgo nuestro, o no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que las personas en Bolivia, de los gremialistas, las personas de estratos bajos, los ambulantes y el largo etcétera que le sigue eso, ¿tú crees que estas personas están empezando a agarrar las ideas de la libertad de la misma forma que lo han hecho los socialistas? Porque, o sea, eso es otra cosa. Los socialistas empobrecen a la gente en todo sentido, es decir, le quitan sus recursos, sus trabajos, su dignidad. Y finalmente yo creo que el último paso del socialismo, sobre todo en Bolivia y, bueno, de la izquierda en realidad, de los colectivismos, ha sido terminar de robarnos la esperanza. Pero de alguna forma este discurso de el capitalismo popular le está devolviendo esperanza a la gente. ¿Tú cómo lo lees? Mira, me llena de alegría saber de que se percibe que hay gente que lo está interpretando y teniendo algo de esperanza con el tema de capitalismo popular. A ver, lo que pasa es que cuando vemos la informalidad en Bolivia, encontramos obviamente una concentración bien grande de cuentapropistas, vivanderos, gente que está haciendo actividades formales, informales, lo que sea. Pero es la gente buscándose la vida, buscándose el pan de cada día, trabajando, ofreciendo algún servicio. Eso te lleva a pensar, y en mi caso, cuando yo analizaba ese fenómeno, decía, pues, todas estas personas en realidad son pequeños emprendedores con un potencial inmenso que están logrando sobrevivir. O sea, ni siquiera podemos decir que están tratando, están logrando hacerlo, ¿no? Por supuesto, dentro de la informalidad hay indigencia también, por supuesto, pero Claro. en el caso de Bolivia, a diferencia de la informalidad de otros países, la informalidad se ha vuelto una opción. O sea, la gente y las empresas deciden, este año voy a ser formal o voy a ser informal. ¿Por qué? Porque la informalidad tiene causas. La informalidad es el resultado de algo.
Es el resultado de todas estas políticas coercitivas, de un Estado grande, burocrático, abusivo y corrupto, con impuestos, aranceles que no tienen sentido y te hace la vida imposible. Entonces, la informalidad se ha vuelto una reacción natural a todos estos males que acabo de mencionar. Entonces, cuando tú ves a todas estas personas, ¿no es cierto? Repito, buscándose la vida, haciendo pequeñas inversiones, comprándose una maquinita para tejer o costurar, son pequeños capitalistas. Son pequeños capitalistas. Siempre lo han sido. Lo que pasa es que no saben que lo son, ¿no? Claro. Son pequeños liberales, si quieres ponerlo así, desde el punto Pequeños de vista. empresarios, incluso Empresarios algunos. liberales, ¿no es cierto? Y eso me inspiró mucho para esa columna que había escrito que era ¿a qué eres liberal y no lo sabes? ¿No? Porque la verdad es así, a veces no sabemos que lo somos, pero lo somos, ¿no? Lo que pasa es que nadie nos los ha explicado. Entonces, el capitalismo, una de las grandes injusticias que se le da al capitalismo es creer que es el tema de los burgueses, de los billonarios, de los ricos y que el resto no es capitalista. No, el capitalismo se manifiesta en varias maneras y en varios tamaños, podríamos decir. Entonces, es el capitalismo de la gente, o sea, y aclaro, Eisenhower en la Guerra Fría, él acuñó la palabra el capitalismo de la gente, ¿no? Tratando de mostrar, porque había la competencia entre el bloque soviético y el americano, y Eisenhower fue uno de los primeros de decir, no es necesario abiertamente, ¿no es cierto?, defender el capitalismo, porque el capitalismo se defiende solo. O sea, la gente de a pie la puede defender si es que simplemente se da cuenta de qué es eso que hacen todos los días para sobrevivir, que es capitalismo. Entonces, yo le puse la palabra que como un capitalismo popular, que valga la aclaración, muchas personas han acuñado la idea más o menos, han tratado de explicarla en el pasado. Entonces yo he dicho, no, formalicemos como capitalismo popular a esta idea, ¿no es cierto?, de ampliar la participación y los beneficios de la economía a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto de ampliar la participación? Porque ya participan, Claro. pero el tema es que lo hacen con todas las dificultades que hay. Entonces, en la informalidad hay una gran discusión si hay libre mercado, si hay propiedad privada. Bueno, hay propiedad privada, lo que pasa es que no está registrada, pero la hay. Claro. Hay libre mercado, yo creo que sí hay, pero es un libre mercado oprimido. Está tratando de florecer y viene alguien, es una plantita que está germinando y viene alguien y la aplasta con una bota, ¿no es cierto? Entonces, y el libre mercado es como el agua que va buscando su cauce, encuentra rocas en el camino y da la vuelta y trata de moverse, y trata de funcionar. O sea, obviamente la informalidad no fluye como un río de manera recta, tiene que hacer un montón de cosas porque el Estado le va poniendo todas estas trabas, ¿no? Entonces, cuando hablo justamente de capitalismo popular es promover eso, promover que no haya piedras en ese río del libre mercado y que la propiedad privada se pueda registrar, promover y fortalecer esa propiedad privada, ¿no es cierto? Que se base en la iniciativa individual de cada uno de esos gremialistas, cuentapropistas, con toda la innovación que tienen, y obviamente promover, repito, este libre mercado para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Y no verlo como un tema que es solo de los millonarios, ¿no? Y por supuesto, cuando ya tienes esta participación libre en la economía, donde el Estado te apoya más bien a que hagas lo que en el marco de la ley deberías hacer, pues ahí tendrías un capitalismo popular que se va a basar obviamente en enfatizar la libre competencia y una movilidad social ascendente, ¿no es cierto? Porque yo creo que el capitalismo popular es
el capitalismo de la gente, y es el capitalismo que surge de abajo para arriba, y no necesariamente, como siempre se piensa, que es algo que viene de arriba para abajo y que le va a gotear la riqueza a las personas que están abajo. No, señores, no funciona así. Yo veo que el capitalismo viene más bien de la gente, desde las bases hacia arriba, ¿no? Ese es el concepto que trato Nice. de explicar, ¿no? Súper. Sí, no sé, yo creo que queda clarísimo por un lado, y yo creo que hay mucha gente que ya lo entiende, y es gracias a explicaciones tan claras como las que tú tienes, que hay muy pocas personas en el país que tienen esa habilidad de explicar cosas tan complejas en algo tan simple. Ya para terminar la entrevista, de verdad, primero, muchas gracias, y segundo, quiero inaugurar una zona, digamos, de estos podcasts que estamos empezando a hacer con ciertos personajes y tal, contigo, que va a ser el ping pong picante, ¿ok? Que básicamente te voy a lanzar preguntas y, o sea, obviamente si tú no quieres responder tienes la posibilidad de no responder y pasarla, ¿no? Pero la idea es que sean respuestas cortas porque son varias, entonces, nada, no sé si te animas. Sí, sí, por Nice. supuesto. Súper. La primera sería, según tú, ¿cuál es el mejor presidente que ha tenido Bolivia? ¿O cuál es tu presidente favorito en la historia? Yo creo que el mejor presidente está por venir. Ah, eso me agrada, eso me agrada. Siguiente pregunta. ¿Estás a favor o estás en contra de una reforma laboral en Bolivia? Totalmente a favor de una reforma laboral. En cuanto a impuestos, ¿crees que sería positivo reducir impuestos? Totalmente. Eh, ¿Pro vida o, bueno, pro vida o pro choice? Y no sé qué. Pro vida. Pro vida, nice. En cuanto a Javier Milei, ¿tú crees que está haciendo un buen trabajo? ¿Trabajo negativo? Más o menos, ¿cómo lo calificarías? ¿Bueno o malo? Está haciendo un trabajo positivo con lo que le han dejado hacer hasta ahora, Nice. porque su plan Milei recién está empezando. ¿Cuál crees que es cuál señalarías tú como tu etiqueta política? ¿Liberal libertario, anarcocapitalista, minarquista? No sé si podría ser liberal clásico, capaz, ¿no? Pero liberal al fin y por supuesto, eh, más allá de qué rango de liberal soy, básicamente respeto a la vida, libertad, Nice. propiedad privada y sí un cuarto que es importante, seguridad jurídica. Uf. Eh, Finalmente, ya para acabar, ¿cuál crees que es la línea política del movimiento al socialismo? O sea, ¿cómo los calificarías tú? ¿Socialistas, comunistas, nacionalsocialistas, nacionalistas? Anarcocleptocracia es lo que yo soy. Nice. Anarquía, narcótico, cleptocracia en una idea de democracia. Es bastante fuerte. Y ya solamente porque se me acaba de ocurrir, en cuanto a cultura, ¿cuál crees que... Bueno, no, sí. ¿Cuál es tu autor favorito liberal y cuál es tu autor favorito fuera del liberalismo? A ver, no pierdo el tiempo leyendo. Eso significa que tengo que leer cosas que valen la pena. Toditos son mis favoritos. Es más, sé que es una respuesta medio Ambigua. rara, pero si leo algo es porque es muy bueno, es muy bueno. Entonces, la verdad que entre Mises, Hayek, no te diría este me gusta más que el otro, todos me gustan. Y hay algunos que no los he leído, los he dejado ahí porque no me han dejado, o sea, no he visto que eran muy interesantes como los otros, digamos, ¿no? Y creo que cuando uno empieza con un buen libro, quiere que todos estén sobre ese libro. Entonces yo te diría, toditos son mis favoritos. En cuanto a música, ¿cuál es tu autor favorito de música? O sea, cantante, grupo, no sé. ¿A qué le vas? Mira, yo soy de los ochentas, por supuesto. Y no sé si fue porque tuve el gusto de estar en un concierto de ellos. Hay un grupo que se llama The Cars. Hostia. Eh, eh, con seguridad que lo has escuchado de The Cars. Pero ese ha sido siempre uno de mis grupos favoritos, acompañado también con un rock como es Def Leppard, por ejemplo, que hasta el día de hoy lo escucho. Y yo soy a veces tan extraño que así como tengo mis favoritos en el rock,
escucho muchísima ópera y escucho muchísima música clásica. Uf, a todos lados. A todos. No, de verdad, muchas gracias. Como te digo, eres la persona que más han pedido en meses. O sea, van 6 meses pidiéndome que te haga una entrevista. La gente en el canal te quiere bastante. Es de verdad que me escriben todo el tiempo para preguntarme sobre ti. Y nada, espero que se vuelva a repetir esta entrevista en el futuro, ¿no? No, gracias a Lele, ¿no? Y además has mencionado de la gente que ha estado pidiendo la entrevista y que les gusta algunas cosas que humildemente puedo decir, y más bien yo les agradezco a ellos por escuchar, ¿no? Les agradezco muchísimo por escuchar, les agradezco mucho por el apoyo, como te digo, uno hace lo que puede desde donde está. A mí me encantaría poder hacer más cosas, tener más tiempo. Unas injusticias más grandes de la naturaleza es que el día solo tiene 24 horas. A mí me parece terrible. Y tenemos que dormir y tenemos que comer. Es pérdida de tiempo a veces para mí todo eso. Pero no, la verdad es que humildemente les digo que muchísimas gracias por todo ese apoyo. Y habíamos empezado con el tema de ser político o apolítico. Como decía, todos hacemos política de donde estamos, y si los que me están escuchando, no solo en mi caso, en el caso de Mauricio, en el caso de Antonio, en el caso de Cayo, en el caso tuyo, de Alele, en cualquier caso, si es que escuchan un comentario interesante o un tweet que les parece muy bueno, hagan política solo haciendo clic con el dedo, reposteando. Hoy en día la tecnología llega a un punto donde podemos hacer mucha política simplemente reposteando lo que nos parece bueno e interesante. Los invito a todos ustedes a hacer eso. Justamente, bueno, ya para terminar, sigan a Jaime en sus redes, de verdad. Bueno, o sea, honestamente igual lo van a ver en el canal y lo van a ver en un montón de periódicos, revistas, entrevistas, foros, cursos. De verdad que tiene un montón de cosas. Comparte constantemente además Jaime el material que produce, pero además de eso tiene redes, así que no sean giles y síganlo en X, síganlo en Twitter, como quieran llamarle. Igual voy a poner mis redes aquí por si quieren verlas, supongo que van a estar en la parte de abajo o algo. Sigan el trabajo académico de Jaime y empecemos a apoyar también a la gente liberal del país. Está bien Milei y lo que quiera, no tengo nada en contra de Milei, pero de verdad que estamos empezando a generar un movimiento liberal quizás tan fuerte como el que tiene Argentina. De verdad, gracias Jaime por haber aceptado la entrevista y de verdad espero que se vuelva a repetir. A ti las gracias, a Lele, por la cobertura, el trabajo que siempre tú haces, excelente trabajo que haces con todos, con toda la gente que tiene ideas interesantes y valen la pena. Así que te agradezco mucho, agradezco nuevamente a toda la gente que escucha, ve y repostea las humildes ideas que uno tiene. Muchas gracias y hasta la próxima, Lele. Y listo, y nada, pues nos vemos, si no me agarran, nos vemos la próxima. Chao, chao. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido cálculos.